Muy buenas noches, mi nombre es Axel Raúl López, soy estudiante de la carrera de Administración Educativa y profesorado en Enseñanza Media. Y el día de hoy voy a dar a conocer los temas que vimos en clase de Psicología General impartida por la licenciada Nidia Gisela Ricopachi Venegas. La primera clase fue sobre las escuelas psicológicas. Estas escuelas psicológicas se forman por 7, la que es la primera, la estructuralismo, segundo, funcionalismo, tercero, long, longestalt, la cuarta es conductivismo, la quinta es humanismo, la sexta es cognitivismo y la séptima es constructivismo. El estructuralismo, que es en sí, dice que es la estructura de nuestra conciencia. El funcionalismo dice que es la que estudia de cómo funciona nuestra conciencia. El langostal en sí es la conciencia de uno. El conductivismo es de observa la conducta de nuestra conciencia. El humanismo es en sí el ser humano. El cognitivismo estudia la estructura y los procesos mentales de un ser humano. Y el constructivismo es cómo funciona en sí la realidad de nuestra conciencia. Ese fue uno de los primeros temas. Después vimos sobre el análisis sobre la base de la sociedad y la conducta de uno como ser humano. Recordemos que nosotros como seres humanos tenemos que ser ejemplo para una sociedad, dentro de nuestro hogar y dentro de los estudios. Entonces tenemos que tener una conciencia tranquila para poder llegar a formar parte de algo positivo dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra familia. Siendo buenas personas, buenos seres humanos, vamos a tener esa facilidad de poder involucrarnos dentro de nuestra sociedad. Ese fue otro de los temas. Después vimos tres temas bien importantes, que era el cognitivismo, el efectivo y el conductual. El cognitivismo, ¿qué es? Son los procesos cognitivos, son los que nos permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención, entre otras cosas. El efectivismo es la inteligencia emocional, supone un adecuado conocimiento de sí mismo, la sensibilidad frente a otros y además nos ayuda a formar criterios. El conductual es aquella que nos estudia nuestra conducta, nuestra si tenemos modificaciones de conductas y principalmente es de cómo nos relacionamos nosotros como personas en medio de un grupo en sí. También vimos los fenómenos perspectivos. Los fenómenos perspectivos que vimos fueron 6. Estaba la memoria, el aprendizaje, la percepción, el pensamiento, la sensación y la atención. Hicimos una tarea muy bonita de qué pensábamos nosotros sobre los temas que vimos y en sí les voy a hablar un poquito de cada uno de estos. De primero la memoria. Dice que es la función cerebral que interviene en todos los procesos de aprendizaje del ser humano. Es vital para la supervivencia del individuo como ha sido para la supervivencia de la especie. El aprendizaje puede definirse como la actividad mental por medio de la cual el conocimiento y las habilidades y los hábitos, las actitudes ideales son adquiridas, retenidas, utilizadas, organizadas, progresadas a adaptación y modificación de la conducta. La percepción es la acción y el efecto de percibir. En, en este sentido, el término percepción hace ilusión a las impresiones que pueden recibir un individuo de un objeto a través de los sentidos, ya sea el olfato, el tacto, el gusto o el auditivo. El pensamiento es aquello que se atrae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Recordemos que si nosotros pensamos algo, no lo imaginamos, en sí ese es el pensamiento. También hemos tenido pensamientos negativos y positivos, hemos tenido pensamientos de muerte y cosas así. Entonces ese es la perspectiva del pensamiento. La sensación es todo aquello que sentimos de una manera externa de nuestro cuerpo, ya sea frío, sea calor, sea miedo, cosas así. La atención es lo principal. Dice que la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientar hacia los estímulos relevantes y procesarlos
para responder a su consecuencia. Si nosotros ponemos atención en algo, vamos a saberlo cuando nos lo pregunten. Recordemos que también la atención puede ser buena y puede ser mala. Recordemos que a veces nuestros papás nos decían, ¿verdad?, que vos solo pones atención para las cosas malas y no para las cosas buenas, pero a veces en nuestra niñez son muy diferentes, pero ya cuando ya que llegamos a un nivel profesional, tenemos que poner mucha atención para que cuando ya estemos en el aula dando explicaciones de algo, sepamos lo que estamos diciendo, siempre y cuando hayamos tenido la atención adquirida durante el proceso del aprendizaje del tema que estamos desarrollando. Otro de los temas que vimos y fue muy bonito fue los tipos de trastorno. Los tipos de trastorno son tres, principalmente los que vimos: el trastorno del desarrollo, el trastorno del lenguaje, el trastorno del aprendizaje. Vamos a hablar sobre el trastorno del desarrollo. Dice que el trastorno del desarrollo, también conocido como retraso mental, son problemas severos de larga duración, pueden ser físicos, como la ceguera o el aprendizaje, o una combinación de ambos, duran toda la vida y afectan la vida cotidiana. Entre las causas del trastorno del desarrollo podemos mencionar la alteración de los cromosomas o anormalidades genéticas, uso de sustancias que pueden afectar el embarazo, por ejemplo el alcohol. El del lenguaje, el trastorno del lenguaje, actualmente se refiere al trastorno del lenguaje cuando un niño tiene problemas para darse a entender o comunicar su mensaje a otros. Entre las posibles causas del trastorno del lenguaje están lesiones cerebrales, pérdida de la audición, dificultades del aprendizaje, daño en el sistema nervioso central o asfixia. También cuando existe algún trastorno del desarrollo, como el aspecto autista, o los niños que son autistas, ¿verdad? El trastorno de aprendizaje es la dificultad que experimenta un niño cuando no está en sí, a nivel de sus compañeros dentro del aula. Les forma un trastorno, una frustración el de no aprender rápidamente, ya sea una materia como matemáticas, ciencias o física, a los cuales se les hace muy difícil aprender. Los trastornos de aprendizaje pueden ser provocados por una anormalidad en el sistema nervioso, también pueden ser provocados por una predisposición genética, problemas durante el embarazo, nacimiento o infancia temprana. Recordemos que muchos de estos trastornos pueden deberse a los problemas principalmente del alcohol de la mamá durante el periodo de la gestación. Otro de los temas que vimos fue el trastorno de déficit de atención de la hiperactividad. Recordemos que esto afecta mucho a los niños. En las escuelas es uno de los problemas que se vive día a día, pero existen tres problemas fundamentales en esto, que son los niños hiperactivos, los niños impulsivos y una déficit de atención del niño. En los niños hiperactivos puede ser la falta de persistencia, hay muchos niños que ya no quieren seguir, que quieren hacer otras cosas. Eso es un problema de hiperactividad. Y otro problema es de que los niños, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hablan mucho, se empiezan a hablar con sus compañeros, y ese es un problema mucho en el trastorno de hiperactividad. Los niños impulsivos, decimos cuando es impaciente. Recordemos que hay muchos niños que son bien impacientes, que todo lo quieren, o tienen problemas también para esperar su turno. Ellos miran cómo se meten, se vuelven agresivos, ellos quieren ser los primeros, y todos esos problemas afectan mucho al niño. El déficit de atención dice que dificultad para mantener la atención. Recordemos que hay muchos niños que se distraen por cualquier cosa. La distracción en ellos se da fácilmente. También en el déficit de atención es que la dificultad para terminar las tareas. Los niños, recuérdense que empiezan las tareas y se desesperan y se van y dejan la tarea a un lado, y hay que volverlos a llamar para que vuelvan a hacer sus deberes, ¿verdad? Y otro problema del déficit de atención: les cuesta escuchar o seguir órdenes. Recuérdense que el niño dice siéntese y no se sienta, y le dice mire tiene que hacer esto y no lo hace. Entonces esos son unos de los problemas del trastorno de déficit de atención. Dice que el trastorno de déficit de atención es crónica y se revela antes de los 7 años.
también afecta a las personas mayores y en donde nos podemos dar cuenta es cuando las personas adultas cambian de trabajo frecuentemente. Pues esos fueron los temas que nosotros vimos con la licenciada Gisela. Gracias, licenciada, fue una bonita clase, me gustó mucho, aprendí bastante y espero que me siga dando clases porque de su persona aprendí bastante. Gracias, fue una escuela de vacaciones se pasó muy rápido, pero aprendí bastante. Gracias y la llevo en el corazón. Feliz noche.